Capítulo 24, parte 2. Esta vez nuestra nave Ocasión descendió sobre lo que se conoce con el nombre de Golfo Pérsico, debido a que, gracias al Tescuano, habíamos establecido con anterioridad al vuelo que nada sería más conveniente que este espacio Salia-Coriapniano para emprender luego la marcha a la ciudad de Babilonia, y también para dejar anclada nuestra nave Ocasión. Este espacio cubierto por las aguas era apropiado para mis posteriores viajes, debido a que el caudaloso río sobre cuyas márgenes se hallaba construida la ciudad de Babilonia desembocaba en el mismo. Fue por ello por lo que resolvimos remontar el curso de este río para llegar a nuestro destino. Por aquella época del flujo cronológico, la incomparable majestad, entre comillas, de Babilonia se hallaba en todo su esplendor. No sólo constituía un centro cultural para los habitantes del continente de Ashark, sino también para los demás seres de todas las tierras firmes, grandes y pequeñas, que se habían adaptado a las necesidades de la vida ordinaria de aquel planeta. En la época de mi primera llegada a este centro cultural terráqueo tenía lugar la preparación de lo que más tarde habría de ser la causa principal de la aceleración del ritmo de degeneración de su organización psíquica, en el sentido, especialmente, de atrofia de la función instintiva de aquellos tres factores fundamentales que deben hallarse en la presencia de todo ser tricerebrado normal, es decir, aquellos que dan nacimiento a los impulsos viscerales conocidos con los nombres de fe, esperanza y amor. La degeneración hereditaria y paulatina de estos tres factores viscerales ha hecho que, en lugar de una verdadera psiquis visceral, tal como debe existir en la presencia de toda clase de ser tricerebrado, exista actualmente, en la presencia de tus favoritos contemporáneos, una psiquis que, si bien no carece de realidad, podría definirse muy bien con las sabias palabras de nuestro estimadísimo Mullah Nasreddin. En ella se encuentra de todo, salvo el núcleo o el meollo. Es absolutamente necesario que te cuente, con el mayor detalle posible, lo que ocurrió en Babilonia en aquella época, puesto que todos estos conocimientos pueden constituir un valioso material para que, más adelante, realices con tu razón una mejor dilucidación y transubstanciación de todas las causas que conjuntamente terminaron por dar lugar a aquel extraño psiquismo que los seres tricentrados presentan en la actualidad. Ante todo, debo decirte que obtuve estas informaciones relativas a los hechos ocurridos en la época a que mi relato se refiere, principalmente de aquellos seres tricentrados a quienes los demás denominan, entre comillas, sabios. Antes de seguir adelante, convendrá que me detenga unos instantes a analizar esta clase de seres que los demás llaman sabios. El hecho es que, aún antes de mi quinto viaje a aquel lugar, es decir, antes del período en que Babilonia, como ya te he dicho, florecía en todos sus aspectos, aquellos seres tenidos por sabios no eran precisamente lo que en todas las demás partes del universo se considera y venera como sabios, ni tampoco lo que en un principio, muchísimo tiempo atrás, se había tenido por sabio en la propia tierra.
Esto es, aquellos seres que adquieren mediante una labor consciente y deliberados esfuerzos la facultad de contemplar los detalles esenciales de todas las cosas, desde el punto de vista del nacimiento y existencia del mundo, gracias a lo cual, principalmente, perfeccionan su cuerpo superior, elevándolo al grado correspondiente de la sagrada medida de la razón objetiva, a fin de percibir más tarde las verdades cósmicas en la medida del perfeccionamiento que su cuerpo superior haya alcanzado. Pero desde la época de lo que se conoce con el nombre de civilización de Tikliamish hasta ahora, aquellos seres, en especial los contemporáneos, adquirieron su sabiduría principalmente, entre comillas, de memoria, atiborrándose de toda clase de informaciones vacías que a nada serio conducen. Debo recalcar asimismo que nuestro venerado Mulas Nasreddin tienen también un dicho que bien a las claras expresa lo que en su opinión valen los sabios de aquellas latitudes. Todos hablan como si nuestros sabios supieran que la mitad de 100 es igual a 50. En aquel planeta, cuanto mayor sea el número de conocimientos aprendidos mecánicamente de memoria por un individuo, conocimientos no verificados y que nunca habrán de verificarse y que además jamás ha percibido por sí mismo, tanto más sabio se lo considera. Así pues, querido niño, volviendo otra vez a lo que había comenzado a contarte, llegamos finalmente a la ciudad de Babilonia, donde había en verdad gran número de sabios procedentes de todas las partes del globo. Dado que las causas de que se encontrasen entonces reunidos en Babilonia casi todos los sabios del planeta, son en extremo interesantes. Me detendré a explicártelas con cierto detalle. El hecho es que la mayoría de los sabios terrestres se habían congregado allí por orden de un peculiarísimo rey persa, bajo cuyo dominio se hallaba en aquella época la ciudad de Babilonia. A fin de que comprendas perfectamente cuál de los aspectos derivados de los resultados totales de las circunstancias anormalmente establecidas para la existencia ordinaria del planeta dio lugar a esta peculiaridad del rey persa, deberé informarte acerca de dos hechos fijados desde antiguo en la sociedad terráquea. Consiste el primero de ellos en que casi desde la época del hundimiento del continente de Atlántida, comenzó a cristalizarse gradualmente en la presencia de todos tus favoritos, hasta concretizarse por completo en los siglos más recientes, una particular cualidad inherente a los mismos, gracias a la cual la sensación del ser, conocida con el nombre de felicidad del propio ser, que de tiempo en tiempo experimentan todos los seres tricerebrados como producto de la satisfacción recibida ante la autoevaluación interior, aparece en la presencia de tus favoritos exclusivamente cuando adquieren en propiedad una gran cantidad de ese tan popular metal llamado oro. La mayor desgracia para ellos que se deriva de esta particular cualidad, entre comillas, inherente a sus presencias comunes, es que la mencionada sensación que procura la posesión de dicho metal se ve reforzada por los seres que rodean al poseedor y también por aquellos que solo conocen el hecho de, entre comillas, oídas,
sin haber tenido oportunidad alguna de convencerse personalmente por medio de las percepciones pertinentes. Es costumbre de largo tiempo establecida allí, además, no considerar jamás mediante qué clase de manifestaciones del ser ha llegado dicho individuo a poseer esa gran cantidad de dicho metal, de modo que el sujeto en cuestión se convierte en el ente más indicado para estimular en la presencia de quienes lo rodean el funcionamiento de la consecuencia cristalizada de la propiedad del órgano Kunda-Buffer llamada, entre comillas, envidia. Y el segundo hecho es que, cuando funciona en la presencia de tus favoritos esta principal particularidad suya, en forma, entre comillas, ascendente, tiene lugar, según la costumbre establecida entre las diferentes comunidades, el proceso de la destrucción recíproca de sus existencias. Y después de haber echado a correr por el mundo esta propiedad maléfica tan solo para ellos mismos, y después de haber puesto fin a estos procesos característicos suyos, el rey de la comunidad, en la cual sobrevive un mayor número de súbditos, junto con el título del conquistador, suele tomar, generalmente, todo lo perteneciente a los individuos de la comunidad conquistada. Estos reyes conquistadores ordenan a sus súbditos, generalmente, que se apoderen de todas las tierras conquistadas, de todos los seres jóvenes del sexo femenino que se cuentan en la colectividad sometida, y de todo lo que se conoce con el nombre de, entre comillas, bienes y riquezas acumulados durante largos siglos. Así pues, cuando los súbditos de este peculiar rey persa sometieron a los individuos pertenecientes a otra comunidad, éste les ordenó que no tomasen ni tocaran cosa alguna que perteneciese a los vencidos, sino que tan solo trajesen consigo, en calidad de, entre comillas, cautivos, a los sabios que encontrasen en el país sojuzgado. A fin de representarte claramente y de sustanciar en ti mismo la comprensión de la razón que motivó a la extraña individualidad de este rey persa a obrar de forma tan desusada y sólo propia de él mismo, deberás saber que en la época de la civilización de Tikliamish, cierto sabio tricerebrado de nombre Har-Nahom, cuya esencia se cristalizó más tarde en lo que se llama el individuo hasnamusiano eterno, demostró en la ciudad de Chiklaral que cualquier metal viejo que abundara sobre la superficie del planeta podría transformarse fácilmente a voluntad en el raro y codiciado metal llamado oro, requiriéndose por ello tan solo el conocimiento de un pequeño secretito. Este maléfico sueño del sabio alcanzó amplia difusión por el planeta, habiéndose cristalizado en la presencia de los seres de aquel tiempo y habiéndose transmitido por herencia, de generación en generación, comenzó a pasar a los individuos de las grandes generaciones posteriores bajo la forma de una definida ciencia maléfica y fantástica, conocida con el nombre de, entre comillas, alquimia, tomando dicho nombre de la gran ciencia, que por cierto había existido en épocas ya remotas, cuando en la presencia de sus antecesores no se habían cristalizado todavía las consecuencias de las propiedades del órgano Kunda-Buffer. Rama esta del auténtico conocimiento, que en verdad podría ser provechosa e incluso indispensable
para los mismísimos seres tricerebrados de la época actual. Y como en la época a que se refiere mi relato, este rey persa necesitaba, para uno u otro de sus objetivos, indudablemente hasnamusianos, una gran cantidad de este metal, escaso en la superficie terrestre, y como también a él habían llegado noticias del método ideado por aquel individuo hasnamusiano llamado Har-Nahom, decidió ponerlo en práctica para obtener el oro que tanto necesitaba. Cuando dicho rey persa se hubo resuelto finalmente a obtener el oro por medio de la alquimia, entre comillas, descubrió de pronto, con la totalidad de su ser, que no conocía todavía aquel pequeño secretillo sin el cual era absolutamente imposible llevar a feliz término su propósito. De modo que se propuso a meditar profundamente sobre la forma de hallarlo. El resultado de sus reflexiones fue que se percató de lo siguiente: puesto que los sabios tienen conocimiento de toda suerte de misterios, entre comillas, también deberán conocer este pequeño misterio que a mí me interesa. Y así que hubo llegado a trabajosas deducciones a tan inesperada conclusión. El rey, con un intensificado funcionamiento de su sorpresa esceral ante el hecho de la idea tan simple que no se le hubiera ocurrido nunca antes, hizo venir a su presencia a varios súbditos, ordenándoles que buscasen entre los sabios de la capital del reino a aquellos que tuvieran conocimiento del misterio. Cuando se le informó al día siguiente de que ninguno de los sabios que en la capital residían tenía conocimiento de aquel misterio, ordenó que trajeran a su presencia a todos los sabios del reino. Y cuando después de varios días, una vez más recibió de estos una respuesta negativa, volvió nuevamente a entregarse a sus cavilaciones, y esta vez con toda seriedad. Su grave meditar condujo primero a su razón a la comprensión de que, sin duda alguna, uno u otro de los sabios de su reino debía conocer también aquel secreto, entre comillas. Pero puesto que entre los seres de aquel reino era costumbre mantener oculto todos los misterios profesionales, estaba claro que nadie había querido revelar deliberadamente lo que sabía al respecto. Y resultado de esta meditación fue su decisión de no limitarse ya a interrogar a los sabios, sino de someterlos a un profundo examen. El mismo día impartió las instrucciones necesarias a los súbditos pertinentes para que éstos comenzaran a examinar a los sabios, según el procedimiento desde antiguo establecido para el examen de los seres ordinarios por parte de los seres poderosos. Y cuando, aplicado el tratamiento, el rey persa debió convencerse finalmente de que los sabios de su reino nada sabían de aquel misterio, comenzó a buscar entre los sabios de otros reinos o comunidades, con la esperanza de hallar alguno que conociese la ansiada clave. Como los reyes de los demás reinos no tenían el menor deseo de facilitar sus sabios para aquel tipo de examen, decidió obligar a dichos reyes por la fuerza, conquistando sus dominios. Y a partir de entonces, al frente de sus nutridos ejércitos, comenzó a efectuar una serie de incursiones militares según la expresión usual. El rey persa de mi historia poseía un ejército sumamente numeroso, debido a que, en aquella época, en la región de la superficie del planeta donde estaba situado este reino, se había intensificado en las presencias de sus habitantes
aún antes de este periodo, en conformidad con lo que se conoce como la, entre comillas, adaptación previsora de la gran naturaleza, lo que se denomina, entre comillas, índice de natalidad. Y en aquella época se hallaba en vías de materialización aquello producido para el proceso trogoautoevocrático cósmico común, es decir, que de esta región de la superficie del planeta debía salir mayor cantidad de las vibraciones provenientes de la destrucción de la vida de los seres. Estas últimas palabras de Belcebú fueron interrumpidas repentinamente por el joven Hussein, quien habló de la manera siguiente. Continuará.